Filmina 2. Divulgación de la relación entre cliente y abogado. Este es un curso por Internet para la validación de tutelas de la persona, con el cual se tiene la intención de satisfacer los requisitos del Código de Validaciones sección 1457, el cual establece que cada tutor prospecto tenga la información básica tocante a cómo funciona el proceso de validación de tutelas. Esta es una clase de capacitación para informar a los tutores y a los tutores propuestos, y no se tiene la intención de proveer a ninguna persona de consejo legal individual. Como política, los tribunales no recomiendan a ningún abogado al público y en esta clase no están recomendando a ningún abogado en el caso que usted necesitara un abogado en el futuro. Cualquier pregunta para el cual este programa está diseñado para contestar contendrá derecho general o política general del tribunal para todos los peticionarios y las demás partes, y no para dar consejo legal específico que se acomode a las necesidades particulares de una parte o situación. Filminas 3 y 4. Reconocimientos. Esta presentación en PowerPoint está basada en gran parte en el programa que ofrece el Tribunal de California, Condado de Riverside. El tribunal desea expresar su agradecimiento al Tribunal de Riverside y muy en particular a Tom Johnson por su asistencia en la implementación de este programa. Filmina 5. Introducción a las tutelas. La siguiente sección le dará una breve introducción a las tutelas. Filmina 6. Una tutela es una diligencia ante el tribunal, una relación legal en la cual un juez nombra a una persona responsable u organización para cuidar de otro adulto el cual no puede cuidar de él o de ella misma, o de las finanzas de él o de ella. Entonces, a la persona responsable, usted, se le llama tutor y a la persona adulta que se cuida se le llama protegido. Filmina 7. Existen 3 tipos de tutela de la persona: una tutela general, una tutela limitada, LPS. Una tutela general se establece para los adultos que no pueden cuidar de sí mismos. A menudo, estos protegidos son personas mayores con limitaciones causadas por la edad, pero también pudiera ser el caso de personas más jóvenes, las cuales han quedado seriamente incapacitadas como resultado de un accidente automovilístico, por ejemplo. Los tutores generales tienen poderes bastante amplios para tomar decisiones para el protegido. Una tutela limitada se establece para los adultos con incapacidad de desarrollo, los cuales no pueden cuidar de sí mismos completamente, pero los cuales no necesitan de un nivel de cuidado más elevado o la ayuda proporcionada en una tutela general. Estos son individuos que sufren de incapacidades graves y crónicas que se pueden atribuir a un impedimento físico o mental, y también incluye retraso mental, epilepsia, parálisis cerebral y autismo que empezó antes de los 18 años de edad. También incluye estados que son similares al retraso mental o que necesitan de un tratamiento similar. Quedan específicamente excluidos los estados que fueran de incapacidad física únicamente. El tribunal pudiera decidir establecer una tutela general. Otra forma de ver esto sería que es, en cierta forma, una extensión de los deberes y responsabilidades que los padres tienen hacia un hijo menor de 18 años. Ahora, para decidir cuál sería el tipo de tutela más apropiado, usted deberá preguntarse a sí mismo si el protegido propuesto necesita de un nivel más elevado de cuidado. En general, un tutor limitado tiene menos autoridad que un tutor general. Como tutor limitado, usted únicamente tiene la autoridad para hacer aquellas cosas que el juez le indicó cuando usted fue nombrado. El juez ha decidido cuáles responsabilidades conservará el protegido y cuáles tendrá usted. Por contraste, un tutor general tiene el poder para actuar en las áreas diferentes, a menos que el juez haya impuesto límites.
Este es un principio general que será discutido posteriormente en la clase. Es importante comprender que un protegido limitado se considera estar en proceso de desarrollo y crecimiento. Siempre procure tomar opciones que promoverán la autosuficiencia e independencia. Las opciones que se tomen para un protegido limitado de 25 años pudieran ser diferentes de aquellas que se tomen para una persona mayor que sufra de demencia. El tercer tipo de tutela, que se le conoce como Lanterman-Petrus Short, el también llamado LPS. Las tutelas fueron nombradas a raíz de esta ley que fue promovida en 1969 y que se le diera este nombre debido a los patrocinadores de la legislación de California. Brevemente discutiremos este tipo de tutela. Una tutela LPS deberá ser creada para hacer los arreglos de ciertos tipos de vivienda muy restringidos, así como también para el tratamiento a largo plazo de salud mental para aquellas personas que no pueden sostenerse a sí mismas de sus necesidades para su alimentación, ropa o vivienda, como resultado de un desorden mental o alcoholismo crónico, y las cuales no pueden o no están dispuestas a un arreglo para su tratamiento voluntariamente. Filmina 8. Existen dos tipos de validación de tutela. Una tutela de la persona, la cual tiene que ver con suplir las necesidades tanto físicas como sociales del protegido, y una tutela del caudal hereditario, la cual tiene que ver con la administración de los bienes y las finanzas del protegido. Filmina 9. Alternativas. Filmina 10. No todas las circunstancias requieren de una tutela. Una tutela quizá no sea necesario cuando el protegido propuesto está dispuesto a cooperar con un plan que cumpla con las necesidades básicas de él o de ella. Por ejemplo, la contratación de personas que vengan a cocinar o limpiar o asistir con bañar y vestir. En estas situaciones, esta persona únicamente necesita un poco de ayuda extra y no una validación de tutela. Otra alternativa sería planear por adelantado para una incapacidad. El tribunal tomará en cuenta si es que el protegido propuesto planeó la posibilidad de una incapacidad y si estos planes son suficientes para cumplir con las necesidades actuales del protegido. Los instrumentos más comunes para el planeamiento de una incapacidad son las directrices de atención médica por adelantado, carta poder a largo plazo y fideicomisos. Sin embargo, únicamente una persona que tenga la capacidad legal podrá firmar estos documentos. Estos instrumentos legales quizás sean suficientes para resolver las preguntas que surgieran con respecto a las decisiones médicas en el caso de que el protegido propuesto no pudiera expresar sus deseos de él o de ella en el momento de un tratamiento. Filmina 11. En lugar de una tutela del caudal hereditario, usted pudiera ser nombrado un representante portador. La Administración del Seguro Social, la Administración de Veteranos o una institución de planes privados de pensiones pudiera nombrarlo a usted como representante portador. Un representante portador es la persona a la cual el beneficiario permite que reciba los cheques del Seguro Social que vengan a nombre de él o de ella a nombre del beneficiario. El portador controla una cuenta bancaria dentro de la cual se deposita el ingreso para asegurarse que el dinero se gaste correctamente. Si el protegido propuesto es su cónyuge, por virtud de estar casados, el cónyuge tiene el derecho de administrar los bienes mancomunados, así como también un deber fiduciario hacia el otro cónyuge, a tal grado que una tutela quizá no sea necesaria si es que el cónyuge se siente capacitado para manejar la situación. Si hubiera una situación en la cual el cónyuge que no sea el protegido sintiera que no pudiera tomar una decisión, en este caso una petición para autorizar una transacción para un cónyuge incompetente pudiera entablarse. Esta petición se entabla según sea necesario y se entablará en base a transacción individual.
Una petición para autorizar tratamiento médico o una petición para tomar decisiones de atención médica sería una alternativa en el caso de un adulto que no tuviera tutor y que necesitara tratamiento para un estado existente o continuo. Estas peticiones pueden entablarse para tomar una determinación si la persona carece de la capacidad para dar su consentimiento para el tratamiento y, si fuera el caso, para obtener autorización para designar a una persona para que dé su consentimiento para el tratamiento a nombre del paciente, la esposa del paciente, un pariente, una amistad u otras personas interesadas, el médico del paciente o una persona en representación de la institución médica donde se encuentre el paciente. Filmina 12. Es importante saber que existen algunas desventajas en el proceso de la tutela. Este pudiera tomar mucho tiempo y ser complicado. Dependiendo de sus circunstancias, este pudiera ser una fuente de estrés y conflicto, o ambas cosas, debido al reconocimiento de las limitaciones diarias del protegido, así como también por las opiniones que pudieran tener miembros de la familia u otras personas interesadas. El procedimiento también pudiera ser costoso, dependiendo de si las personas interesadas estuvieran de acuerdo sobre los pasos que deberán tomarse o eligen oponerse. El tribunal comprende esto y trata de minimizar estos problemas potenciales. Filmina 13. Ahora, por otro lado, el proceso de tutela tiene ventajas bastante considerables. Una tutela asegura la seguridad y bienestar del protegido, así como también esclarece sus responsabilidades como tutor y los derechos que retiene el protegido. Una tutela ofrece la supervisión del tribunal, porque esto es de beneficio para el tutor, porque al obtener la aprobación del tribunal para un curso de acción hace mínima la probabilidad de crítica por otras personas interesadas. Filmina 14. Uno de los formularios obligatorios que usted tendrá que revisar y firmar es el formulario GC 348, Deberes y Responsabilidades. Filmina 15. Este manual está disponible en la página del Consejo Judicial www.courts.ca.gov. También está disponible una versión en español en www.sucorte.ca.gov. Es importante que usted lea el manual del tutor. Como tutor, usted es el fiduciario, ya sea en propia persona, lo cual quiere decir que usted no tiene un abogado, o que esté representado por un abogado. De igual manera, se espera de usted que conozca la ley y sus responsabilidades. Filmina 16. Formulario del Consejo Judicial GC 348, Deberes y Responsabilidades, provee una lista de las responsabilidades que usted tiene como tutor de la persona. Sus responsabilidades incluyen asegurarse de la seguridad y protección del protegido, hacer los arreglos para la atención médica y el cuidado personal del protegido, así como también hacer los arreglos para cumplir con las necesidades emocionales y recreativas del protegido. Filmina 17. Como tutor, hay varias cosas de las cuales usted tendrá que hacerse cargo y administrar. Algunas de las cosas que usted puede realizar como tutor son, por ejemplo, contactar a los doctores y aprobar el tratamiento médico necesario, revisar y tomar una determinación tocante al seguro médico si cumple con las necesidades del protegido, obtener los medicamentos apropiados y monitorear el uso de estos, hacer los arreglos para las citas con el dentista, doctor de los ojos, oídos, pies y otras atenciones médicas, así como también hacer los arreglos para que la familia y las amistades visiten al protegido. Filmina 18. El protegido podrá retener algunos de sus derechos de él o de ella, dependiendo del tipo de tutela y también del poder que el juez le otorgue a usted. Es su deber hacer valer los derechos que el protegido haya retenido. Estos derechos pudieran incluir, pero no están limitados a, el derecho a pedirle a un juez que cambie al tutor o que dé de baja la tutela o el derecho a ser representado por un abogado.
Filmina 19. Como tutor, usted también tendrá la responsabilidad de decidir dónde va a vivir el protegido. Usted también tendrá que decidir cuál sería el tipo de vivienda más apropiado y con menos restricciones. Para encontrar el lugar más apropiado y con menos restricciones, y la situación de vivienda más apropiada. El protegido pudiera tener más libertad y sentirse menos amenazado en el hogar que en cualquier otro lugar. Sin embargo, usted también debería tomar en cuenta si el protegido tiene suficiente contacto con otras personas y recibe suficiente estimulación mental en casa. Donde quiera que el protegido viva, usted es responsable de que el hogar sea seguro y cómodo, que le permitirá al protegido la mayor independencia posible. Filmina 20. Existen diferentes niveles de atención y como tutor usted tiene la obligación de familiarizarse con los diferentes tipos y niveles de atención disponibles. Algunos ejemplos de arreglos de vivienda son las comunidades de jubilados, centros de vivienda con asistencia, vivienda con atención, hospicio con enfermería especializada. Filmina 21. El haber sido nombrado como tutor de la persona no significa que usted vaya a controlar todo lo relacionado al protegido, especialmente si el protegido pudiera expresar sus deseos de él o de ella. Anteriormente habíamos mencionado la directriz de atención médica por adelantado y la carta poder. Si es que fuera válido, estos instrumentos están por encima de las decisiones del tutor. Esto significa que estos instrumentos deberán ser respetados conforme se mantengan en efecto a pesar de la creación de una tutela. Ahora, si hubiera un conflicto y estuviera claro que estos instrumentos ya no fueran apropiados, quizá fuera necesario hacer una petición al tribunal para dar de baja su vigencia. Filmina 22. De nuevo, el haber sido nombrado tutor de la persona no significa que usted vaya a controlarlo todo. Por consecuencia, usted deberá meter una petición para poderes específicos. Por ejemplo, usted deberá meter una petición para tomar decisiones médicas exclusivas, la cual el tribunal concederá si es que usted puede demostrar que el protegido ha perdido la habilidad para tomar decisiones médicas cuerdas. En el caso de demencia, usted tendrá que solicitar poderes adicionales para internar al protegido en un perímetro asegurado o un lugar del cual no se pueda salir, y dar consentimiento para la administración de medicamento psicotrópico para tratar la demencia. Ahora, si el protegido se opone a un tratamiento en particular, usted deberá solicitar al tribunal la autorización para poder hacer los arreglos para dicho tratamiento. Filmina 23. Para una tutela limitada, el alcance de los asuntos para los cuales el tutor tenga control es mucho más limitado. La política en tutelas limitadas es de asistir al protegido en que viva una vida lo más plena posible al tomar sus propias decisiones de él o de ella, conforme sea práctico. Por esta razón, deberá solicitar al tribunal el poder para hacer ciertas cosas, como dar o retener el derecho a que se case, restringir las relaciones sociales y contactos sexuales del protegido, así como también tomar decisiones con respecto a la educación del protegido. Este alcance de posibilidades existe porque las facultades del protegido varían bastante. Por ejemplo, hay algunos que pueden desempeñarse con funciones básicas día con día en sus vidas y vivir solos. Por otro lado, hay quienes están mucho más limitados en su habilidad aún para tomar decisiones sencillas cotidianas. Filmina 24. En situaciones de emergencia, usted como tutor puede dar consentimiento con conocimiento de causa para el tratamiento médico del protegido, sin aprobación del tribunal, si es que estuviera actuando de buena fe y basándose en consejo médico. Recuerde que si hubiera una directriz por adelantado de atención médica o una carta poder, la persona que estuviera designada por cualquiera de los instrumentos para tomar decisiones de atención médica para el protegido retendrá este poder aún después de que se haya nombrado a un tutor, a menos que el tribunal ordene lo contrario. Filmina 25.
Habrá ocasiones en las cuales usted tendrá que obtener el permiso del tribunal primero antes de hacer ciertas cosas. Filmina 26. El convertirse en tutor es una encomienda bastante seria en la cual usted asumirá deberes fiduciarios para con el protegido y tener una obligación continua por requisitos del tribunal. Esto lleva consigo un compromiso personal continuo. El ser tutor puede tomar mucho tiempo en ocasiones, entonces usted tiene que asegurarse que va a poder cumplir con sus responsabilidades personales y también con las de tutor. En algunas instancias, las personas que les incumbe pudieran caer en cuenta que sería mejor tener más de un tutor, para que la carga pueda compartirse. Con frecuencia, por ejemplo, 2 hermanas son las tutoras de una madre bajo tutela. Una hermana o un hermano se convierten en tutores junto con los padres de un protegido limitado. A estos les llamamos cotutores, y la idea de una cotutoría es que se ayuden los unos a los otros a completar las tareas que fueran necesarias para cuidar del protegido. Antes de convertirse en tutor, usted debe asegurarse que usted va a poder soportar el componente emocional que viene junto con la encomienda. Usted quizá tenga que soportar la falta de capacidad del protegido propuesto, coraje, rechazo y abuso verbal. Usted también quizás se decepcione de las personas que le prometieron ayudarle y que no cumplieron con su palabra. Filmina 27. El tribunal agradece su interés de convertirse en tutor, pero a su vez lo alienta a que reflexione completamente si va a poder soportar la carga de todos los deberes. Usted deberá hacer una autoevaluación constantemente de sí mismo, del hecho de ser tutor y cómo le afecta en su vida personal. Preguntas como: ¿cómo le afectará esto a usted y a su familia? ¿Tiene usted suficiente tiempo y recursos para convertirse en tutor? ¿Va a poder cumplir usted con sus deberes de tutor? ¿Y va a poder usted cumplir con sus deberes con el tribunal? Si llegara usted a un punto donde se sintiera abrumado, es importante reconocer esto y hacer una de las siguientes cosas: tomar acción, compartir la carga o protegerse a sí mismo. Si usted siente que está en una situación en la cual no hay nadie que esté dispuesto a asumir la responsabilidad como usted lo hizo, el punto de apoyo y red de seguridad que todos tenemos sería nuestro tutor público del condado imperial, el cual asumirá la responsabilidad cuando no hubiera alguien más que estuviera dispuesto. El número de teléfono del tutor público es 442-365-7000. Filmina 28. Ahora vamos a hablar tocante al proceso de tutela en sí. Filmina 29. Usted no tiene la obligación de tener un abogado, pero quizás sea algo que quisiera tomar en cuenta. Aun cuando existen algunos recursos de autoayuda locales, particularmente cuando la tutela incluye la tutela del caudal hereditario, la asistencia de un abogado pudiera ser de beneficio para usted. Filmina 30. Cualquier persona puede presentar una petición para convertirse en tutor. Una agencia, un pariente u otra persona que no tenga parentesco puede presentar una petición para nombramiento de tutor y se puede nombrar a más de un tutor. Para iniciar su caso, usted tiene que registrar todos los formularios requeridos con el Departamento Tutelar de Menores y Tutelas, localizado en el 939 West Main Street, en el primer piso del tribunal. Usted tendrá que pagar una cuota de registro o meter una solicitud para perdón de la cuota. El centro de acceso, el cual está localizado en la planta baja del tribunal principal en el 939 West Main Street, en el centro, le puede proporcionar a usted con la información legal necesaria de los formularios, para qué se usan y cómo ponerles la información. Sin embargo, recuerden que el personal del centro de acceso no se le permite dar consejo legal con respecto a estrategia, argumentos o cómo escribir lo que vaya a poner en los documentos. Usted puede obtener estos formularios, los cuales también vienen en la lista del manual para tutores por internet
en la siguiente página: www.courts.ca.gov. Estos se encuentran disponibles en un formato PDF rellenable. El requisito legal es que estos siempre se rellenen en inglés. Filminas 31 y 32. Usted puede solicitar una tutela temporal en situaciones de emergencia. Una tutela temporal se puede establecer cuando una persona necesita ayuda inmediata. Un juez, basado en un dictamen por buena causa, puede nombrar a un tutor temporal de la persona o del caudal hereditario, o ambas, por un periodo específico hasta que se pueda nombrar a un tutor permanente. Un tutor temporal hace las gestiones para el cuidado temporal, protección y sostenimiento del protegido, así como también protege los bienes del protegido contra pérdidas o daños. Para poder obtener una tutela temporal, el peticionario tiene que demostrar que existe una emergencia o necesidad urgente para el nombramiento de un tutor antes de la audiencia de la petición general. Cuando usted solicita una tutela temporal, también deberá solicitar una tutela permanente. Usted no puede solicitar una tutela temporal como una alternativa a una tutela permanente. La notificación y el servicio del citatorio es similar al de una tutela permanente, pero la notificación deberá entregarse 5 días antes de la comparecencia en el tribunal. El protegido propuesto deberá ser citado en persona y los parientes por correo, mientras que una tutela permanente sigue vigente hasta que el protegido fallece o un juez da de baja a esta oficialmente. Un tutor temporal es nombrado únicamente por un periodo de tiempo fijo, usualmente de 30 a 60 días, y únicamente hasta que se nombra un tutor permanente o la petición para un nombramiento permanente se niega. Las cartas de tutela temporal o cartas temporales mostrarán la fecha exacta cuando la tutela temporal se termine. Filminas 33 y 34. Un paso muy importante dentro del proceso de tutelas es dar notificación. Este es uno de los retos más grandes en el proceso de petición de una tutela. Si usted no sigue las reglas de notificación con cuidado, su audiencia pudiera ser retrasada, las órdenes no serán hechas, causando que usted tenga que regresar al tribunal. Filmina 35. El proceso de notificación está diseñado para ambas cosas, para obtener la jurisdicción del tribunal para el protegido propuesto y a través del citatorio personal de la petición y los documentos citados, y también para permitirle al protegido o miembros de la familia de apoyar o de oponerse a la petición. Por lo tanto, usted deberá hacer las gestiones para que se le entregue al protegido propuesto una copia de la petición y también una copia de la citación. Usted también deberá hacer las gestiones para que se le entregue una copia de la petición y notificación de la audiencia por correo a todos los parientes del primero y segundo grado del protegido propuesto, así como también al director de servicios de desarrollo y o también al centro regional en el caso de que el protegido propuesto tenga una incapacidad de desarrollo, y al director de hospitales del estado en caso de que el protegido propuesto esté bajo licencia de algún hospital del estado. Filmina 36. Si usted fuera el peticionario, otra persona que no sea usted deberá entregar la notificación. Su notificador de citatorios, la persona que entrega la notificación, tiene que firmar el comprobante de entrega del citatorio y registrar la copia original con el tribunal antes de la audiencia. Tal como se mencionó anteriormente, el notificador deberá hacer entrega del citatorio personalmente al protegido propuesto y a todos los demás por correo. Filmina 37. Todos los parientes del primero y segundo grado deberán ser notificados mediante una copia de la petición y notificación de la audiencia. En caso de estar casados, el cónyuge del protegido propuesto deberá también ser notificado oficialmente. Los parientes en el primer grado son los padres y los hijos.
Los parientes en el segundo grado son los hermanos y hermanas, abuelos y nietos. Filmina 38. El protegido propuesto deberá recibir notificación en persona del citatorio por lo menos 15 días antes de la audiencia, consistente de una copia de la petición y de la citación de la tutela. Filmina 39. Todas las demás partes, incluyendo a la familia del protegido propuesto hasta el segundo grado, pueden ser citados por correo por lo menos con 15 días de anticipación antes de la audiencia. Estas partes deberán ser citadas mediante una notificación de audiencia y una copia de la petición del nombramiento para validación del tutor. Es su responsabilidad asegurarse que el comprobante de citatorio y la notificación de audiencia original se registren con el tribunal. Si después de haber realizado una búsqueda diligente usted no pudiera encontrar a alguna persona, usted pudiera solicitar al tribunal que dispense de la notificación tocante a este individuo al registrar una declaración referente a una búsqueda diligente. Si usted no supiera dónde se encuentran uno o más miembros de la familia, usted deberá conducir una búsqueda razonable y preparar una declaración referente a búsqueda diligente para informarle al tribunal de los esfuerzos que realizó para localizar el paradero de algún miembro de la familia. Usted pudiera realizar esto al contactar a otros miembros de la familia, amistades, y preguntar dónde vive alguien, solicitando información a la oficina de correos, pidiendo un domicilio de correspondencia en archivo, revisando las guías telefónicas del último paradero del área donde vivían, realizando una búsqueda en el Internet del nombre, etc. Si usted no pudiera encontrar un domicilio, en este caso prepare una declaración bajo pena de perjurio de los esfuerzos que usted realizó para localizar a la persona. Filmina 40. Existen ciertas agencias que tienen derecho a ser notificadas. Si el protegido propuesto tuviera una incapacidad de desarrollo, su notificador de citatorios deberá dar notificación por correo al centro regional con 30 días de anticipación a la audiencia. Esto es así si fuera o no cliente del centro regional, puesto que es necesario para el centro regional reunirse con el protegido propuesto y preparar un informe para el tribunal, para que éste lo reciba antes de la audiencia. Sin este informe, el tribunal no concederá su petición. Si el protegido propuesto fuera un paciente que estuviera bajo licencia de algún hospital estatal, el director de los hospitales estatales deberá ser notificado por correo por lo menos con 15 días de anticipación antes de la audiencia. Por último, si el protegido propuesto recibe o tuviera derecho a recibir prestaciones como veterano de la AB, la Administración de Veteranos deberá ser notificada por lo menos con 15 días de anticipación antes de la audiencia. Filmina 41. Usted puede encontrar información tocante al Centro Regional de San Diego, el cual es el centro regional para este condado, en la siguiente página: www.sdrc.org, así como también información sobre las demás agencias que quizá tengan derecho a ser notificadas en las páginas indicadas en la filmina. Filmina 42. Hay algunas cosas que ocurrirán antes de su audiencia. Filmina 43. Antes de ser aprobada una tutela, el investigador del tribunal visitará en persona y también entrevistará al protegido propuesto, tocante a si él o ella está de acuerdo con una tutela o si se opone a una tutela, o si él o ella estuvieran de acuerdo con el nombramiento de un tutor o si desean a otra persona en esa capacidad. El investigador del tribunal contactará a otras partes, por ejemplo, parientes cercanos y posiblemente vecinos y amistades, para tener una mejor idea de la necesidad de una tutela y también tocante a la actitud del tutor propuesto o tutores propuestos.
Entonces, un informe confidencial por escrito es presentado al tribunal con los resultados de su investigación, los cuales probablemente incluyan información médica tocante al tutor propuesto y si justifican la necesidad de hecho de una tutela. Entonces, se envían copias a las partes por correo conforme lo especifica la ley, incluyéndolo a usted y a su abogado, si es que tuviera abogado. El investigador de este condado es el Departamento de Libertad Condicional, Condado de Imperial. Filmina 44. La cuota de investigación deberá ser pagada por el protegido propuesto o del caudal hereditario de él o de ella. El tribunal pudiera perdonar esta cuota en el caso de que el protegido propuesto recibiera prestaciones de medical. Filmina 45. Cuando se entabla una petición para un adulto que tiene incapacidad de desarrollo, el centro regional debe hacer una evaluación y presentar un informe al tribunal antes de la audiencia, aun cuando el protegido propuesto no sea un cliente actual. Por lo tanto, es importante, como lo habíamos mencionado anteriormente, que usted dé notificación al centro regional. Filmina 46. La clase de tutela obligatoria. Código de Validaciones Testamentarias, sección 1457, impone que todos los tutores propuestos completen este curso antes de su audiencia. Una vez que haya completado este curso, la declaración de terminación junto con una copia anexa a su certificado será utilizada para verificar si usted ha completado el curso. Si lo completó hoy mismo, nosotros registraremos la declaración con el tribunal antes de su audiencia. Filmina 47. El Código de Validaciones requiere de nombramiento de un abogado para el protegido propuesto en el caso que la petición que se entabló haya sido para una tutela limitada o si fuera el caso que el peticionario estuviera solicitando un poder para demencia. Es importante asegurarse que el abogado tenga suficiente acceso con el protegido propuesto para entrevistarlo y observar su entorno, haciendo posible que él o ella pueda dar un informe al tribunal en la audiencia. Filmina 48. Ahora vamos a discutir lo de la audiencia. Filmina 49. Antes de la audiencia, es buena práctica revisar las notas del examinador de validaciones testamentarias en su caso. Estas notas no contienen ninguna información privada o delicada. Su intención es para demostrar que todo esté en orden o falte de él. El examinador de validaciones testamentarias examinará los expedientes y se asegurará que estos estén en orden. Filmina 50. Es una buena práctica conservar copias conformadas y endosadas de todo lo que usted registre con el tribunal, así como también es una buena práctica traer su expediente personal al tribunal. Esto es por si acaso, porque a veces el documento original quizá no se encuentra en el expediente del tribunal al momento de la audiencia. Si usted tiene su copia, se la puede enseñar al juez para demostrar que el original fue registrado de hecho. Por favor, tome nota que es obligatorio para el protegido propuesto estar presente al momento de la audiencia inicial, a no ser que él o ella haya sido dispensado por el juez. Filmina 51. Cuando recién llegue a la sala, es de beneficio hacerle saber al alguacil uniformado, al cual nosotros llamamos oficial de sala, y hacerle saber que está presente para que éste a su vez le informe al actuario. Además, si usted necesita de un intérprete, infórmele al oficial de sala que necesita a uno y para cuál idioma. Filminas 52 y 53. Después del nombramiento. Después que usted haya sido nombrado, hay unos formularios posteriores al fallo que son un requisito. Si le concedieron una tutela limitada, usted tendrá que registrar el formulario GC 341, notificación de los derechos del protegido, y el formulario GC 355,
determinación del nivel apropiado del cuidado del protegido. Si le concedieron una tutela general, usted tendrá que registrar el formulario GC 341, notificación de los derechos del protegido. Lo más probable es que el juez le dé una fecha límite para registrar estos formularios. Si usted registra estos formularios antes de la fecha límite, no necesita regresar al tribunal hasta su próxima fecha de revisión. Pero si usted no cumple con registrar estos formularios obligatorios antes de su fecha límite, usted tendrá que regresar al tribunal y solicitar más tiempo para registrarlos. Filmina 54. Después de su nombramiento como tutor, seguirán entrevistas de seguimiento. La primera cita después de su nombramiento será cuando se cumpla el primer aniversario en que se le concedió la tutela, pero también pudiera ser antes, como a los 6 meses después de su nombramiento. Los investigadores de nueva cuenta entrevistarán al protegido para ver cómo se siente él o ella respecto a su tutela y los tutores. Ellos también darán una evaluación de la forma en que está funcionando la tutela y si es que todavía existe una necesidad para que continúe la tutela. En este caso, el investigador del tribunal lo más probable es que solicite información sobre el diagnóstico médico, medicamentos, finanzas, si es que se aplica en este caso, y otra información pertinente relacionada con la tutela. Un informe será preparado y de nueva cuenta enviado por correo a las partes, tal y como lo establece el estatuto. A menos que el tribunal le ordene lo contrario, a 2 años después del aniversario del informe, el tutor será visto y entrevistado en la misma forma. Esta entrevista o informe se le llama informe del estado de las cosas. El investigador preparará y presentará un informe tocante a los otros 2 informes que se mencionaron anteriormente, con la excepción que las copias no necesitan enviarse por correo a ninguna de las partes. Después del informe del estado de las cosas, de nueva cuenta habrá una revisión bianual seguida de un informe del estado de las cosas en años alternos. Este proceso seguirá durante toda la tutela. Filmina 55. Como tutor, usted tiene ciertas responsabilidades cuando se trata de cambiar de residencia al protegido. En caso de mudar al protegido de su residencia, de él o ella, el tutor deberá asegurarse que el protegido reciba el cuidado apropiado, alimentación y convivio social. Como se mencionó anteriormente, la aprobación del tribunal es necesaria antes de mudar al protegido a ciertas instituciones o fuera del estado. En el caso que usted obtuviera permiso para mudar al protegido fuera del estado, una tutela o procedimiento similar deberá abrirse en el otro estado. Filmina 56. Cuando cambie de residencia al protegido, usted como tutor deberá dar notificación e informarle al tribunal. Usted también deberá darle notificación al tribunal si usted como tutor se muda. Y que no se le olvide que tiene que obtener permiso del tribunal antes de mudar al protegido fuera del estado. La diferencia en circunstancias requiere de procedimientos diferentes. Usted siempre puede consultar su manual para esclarecer cuáles son sus responsabilidades con el tribunal. Filmina 57. Ahora hemos llegado al final de una tutela. Existen diferentes formas en las cuales una tutela puede terminarse. Filmina 58. Una tutela termina cuando fallece el protegido. Una vez que fallece el protegido, usted tendrá que registrar el formulario GC 399, notificación del fallecimiento del protegido y el acta de defunción con el tribunal. La tutela también puede terminarse bajo orden del tribunal. Cuando se termina una tutela bajo orden del tribunal, lo más probable es que se haya completado una investigación a fondo y el tribunal tomó una determinación que terminar la tutela era lo que mejor convenía a los intereses del protegido. Un ejemplo de esto es cuando una persona más joven sufre una lesión que la incapacita, lo cual hace necesaria una tutela, pero que finalmente se alivia a la persona y ésta ya no fuera necesaria.
Bajo una petición, el tribunal puede terminar la tutela. Filmina 59. El tribunal puede dar de baja su estado legal como tutor. Esto no significa necesariamente que la tutela en sí se haya terminado. Su estado legal como tutor pudiera terminar con el fallecimiento, renuncia o remoción del cargo por parte del tribunal por no haber actuado conforme a la mejor conveniencia de los intereses del protegido. Filmina 60. Como se menciona anteriormente, usted puede ser removido del cargo como tutor. Las bases para la remoción del cargo incluyen, pero no se limitan a negligencia, condena por delito mayor, abandono del protegido o cualquier otra razón que el tribunal juzgue que sea lo mejor para los intereses que convengan al protegido. Filmina 61. Gracias por haberse tomado el tiempo para revisar nuestra presentación. Nos gustaría recordarle que una autoevaluación continua es lo más apropiado para asegurarse que usted está completamente conforme con los deberes que usted está desempeñando, y si llegara a surgir algún problema, usted no va a titubear en pedir asistencia.